Bueno, pues falta un minutillo. Ya tenemos a 121 personas conectadas, 122. ¿Esto no se caerá? Pues esperemos que no. Ya también tenemos a Noelia Escobar Ya la aquí veo, esperando. Noelia, buenos días. Encantada, Felipe. Buenos días. Mm. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues si os parece podemos ir empezando, porque ya son las 10. También estamos retransmitiendo por nuestro canal de YouTube para llegar a una audiencia mayor. Así que Felipe, presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, cuando quieras, da la bienvenida. De acuerdo. Espera, Capi. Calla, Capi. Bueno, buenos días a todos, a esta audiencia tan magnífica que está creciendo segundo a segundo. Y la verdad, esto significa que hoy tenemos este webinar que está interesando mucho a todos vosotros. La verdad es que, como sabéis, esto es un lío, por simplificar, ¿no? Los PERTES, los no PERTES, las convocatorias. Es muy difícil, si uno no está metido un poco en el ajo, ser capaz de identificar programas y luego proyectos que nos puedan interesar para realmente poder acceder a estos fondos que sabemos que son infinitos, pero que hasta ahora se ven poco, por lo menos accesibles para todos nosotros, para los parques, para las empresas, para todos los que estamos realmente interesados en desarrollar proyectos. Así que yo espero que tengamos un webinar magnífico, y magnífica es Noelia Escolar. Noelia, primero, muchísimas gracias por haberte ofrecido a contarnos esto tan, yo no digo que escabroso, yo diría tan difícil de encontrar, ¿no? Porque uno se puede pasar el día mirando cosas, pero al final uno se pierde en todas estas cosas. Bueno, Noelia Escobar es responsable de Relaciones Institucionales e Intangibles de Incotec, ¿no? Y bueno, Incotec, como sabéis, una consultora especializada en financiación de la innovación. Noelia tiene un currículum magnífico, fundamentalmente lleva 25 años de experiencia en consultoría estratégica e innovación, mecanismos de incentivos y además es miembro de la Junta Directiva de AFIDI, Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+I. Es integrante del Comité de Coordinación de la Red de Mujeres para la Innovación y la Tecnología, AMIT, y miembro activo de asociaciones sectoriales como Senauto o AMETIC. La verdad que tenemos un excelente ponente y yo no quiero gastar más tiempo frente a la expectativa tan impresionante que está creando este seminario. Tenemos ya conectadas más de 200 personas y esto va en aumento. Espero que no se nos caiga la red con tanta gente, pero bueno, Noelia, adelante, tuya es el tiempo y tuya es la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y ofrecerte a dar este webinar. A vosotros por el ofrecimiento en concreto de Sole en nombre de ACTE. Para mí un placer compartir lo poco que he podido aprender en este año y medio, casi ya año largo, con los famosos fondos de recuperación, ¿no? Espero que sea de utilidad. Los foros en los que participo y este tipo de jornadas trato de hacerlo lo más práctico posible y espero que responda a la audiencia tan impresionante. Venga, sin dilación voy para allá. Temas de dudas los recogemos por el chat, no solo, y después de la exposición vamos dando salida a posibles consultas y las que queden pendientes no os preocupéis que se contestarán vía mail, ¿vale? Sí, perfecto. Además hemos puesto en el chat que la presentación que tú vas a utilizar, luego también la vamos a compartir con todos los asistentes y que por favor renombren su nombre, indicando su nombre y la entidad de la que vienen para que nos sea más fácil a nosotros pues comunicarnos con ellos y por si tienen que hacer algún tipo de intervención para tenerlos identificados. Perfecto, pues venga, voy a ello. Bueno, sí he querido plantear sobre todo el concepto, ¿no?, de los webinars y jornadas en las que participo. Lo que quiero, como digo, es llevarlo a un terreno muy práctico, muy operativo y trataré de que sea pues el ámbito de actuación lo más general porque entiendo que hay distinta tipología de actores presentes.
He dividido la jornada en 4 bloques. El primero es una actualización del famoso Plan Nacional de Recuperación. ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es el escenario de contexto y dónde nos situamos hoy día ya 26 de enero del 22? Luego pasaré a hablar de programas, mecanismos de asignación, convocatorias y sobre todo tips, o sea, recomendaciones desde la vertiente práctica. ¿Qué aspectos, qué variables, qué parámetros tenemos que tener muy en cuenta? Porque se establece como requisitos de partida en estas reglas del juego de estas convocatorias. Los famosos PERTE obviamente tienen que ser contemplados si iremos de más a menos, es decir, de los PERTES o del PERTE que ahora mismo tiene una estructura más definida como es el PERTE-B, hasta los distintos PERTES que han sido ya aprobados en Consejo de Ministros y donde ya tenemos un programa más o menos estructurado y están empezando a salir convocatorias como ha sido recientemente el de hidrógeno. Y luego unas recomendaciones que creo que son importantes desde nuestra experiencia como grupo de consultoría que llevamos desde prácticamente el mes de septiembre del 2020 apoyando a distintos agentes en trabajo en cuanto a la definición de planes de inversión y definición de programas para dar entre estas ventanillas, pues daré una serie de pinceladas de la metodología que recomendamos. A ver, sin más, simplemente situar dos diapositivas de contexto. La estructura del Plan Nacional de Recuperación, todos estamos familiarizados. Hay un documento que es el famoso Plan Nacional de Recuperación tras la aprobación por parte de la Comisión Europea en su presentación en abril del pasado año, donde se define una estructura, como vemos, en 10 políticas palanca, cada una de ellas tiene sus componentes. Destacaré las políticas más relevantes, como veis que es la tercera, transición energética justa e inclusiva, como es la 5, luego para que nos queden un poco aquellas palancas que pueden ser más relevantes o claves para nuestro tejido innovador. La quinta, que es todo lo que tiene que ver con la modernización y digitalización del tejido industrial de las pymes, recuperación del turismo e impulso a la España Nación Emprendedora, donde tenemos un eje, dos componentes muy importantes, que es la política industrial España 2030 e el impulso a la pyme. Y luego obviamente tenemos el componente 6, que recoge todo lo que es el Pacto por la Ciencia y la Innovación, así como todo lo que tiene que ver con el refuerzo de capacidades para el Sistema Nacional de Salud. Tenemos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la reforma institucional y fortalecimiento de la capacidad de la ciencia y la innovación y, por último, todo lo que tiene que ver con ese incremento, esa resiliencia y las mayores capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud. Sin más, que tengamos claro que este Plan Nacional de Recuperación recoge lo que van a ser las unidades de medida que vamos a tener que reportar a Bruselas, a la fiscalización por parte de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. No olvidemos que todos los países también están imbuidos en este control por parte de Bruselas a cada país miembro. Tiene 212 medidas, de las cuales se diferencian en dos tipologías de actuaciones. 110 son de inversiones y 102 son de reformas normativas o de políticas de reforma. Para este periodo, que no olvidemos que el periodo del plan de recuperación, a priori, este Plan Nacional de Recuperación está aprobado del 21 al 23 y posteriormente, a partir de final de 23, se comenzará a definir la extensión del Plan Nacional de Recuperación con todo lo que tiene que ver con los préstamos reembolsables, que iría hasta el 26. Está estructurado estas 110 actuaciones de inversión y de reforma en 20 programas tractores de inversión con un total de 416 compromisos o indicadores, que es lo que tenemos que reportar semestralmente, el cómo vamos avanzando a Bruselas en este nivel de avance de los compromisos adquiridos en los distintos, como hemos visto, programas tractores. Como veis, el programa tractor con un mayor volumen significativamente al resto es el primero de la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, donde veis que abarca más de 13.000 millones de euros. Estamos hablando en cifras bastante relevantes.
Importante el que todos os familiaricéis, todos los asistentes, con una página web que considero que está relativamente bien y se actualiza, que es la página del Gobierno de España del Plan de Recuperación. El enlace lo tenéis recogido en la diapositiva, que se os facilitará la presentación a todos, donde sí es cierto que se va actualizando prácticamente, no voy a decir a diario, pero con muchísima asiduidad, y podéis ver una fotografía bastante real de la situación de avance de convocatorias, de informes que van colgando, etc. ¿Dónde estamos? Pues podemos decir que desde más o menos el mes de septiembre del 2020 vivimos una fase de conceptualización hasta el primer trimestre del 21, donde ¿qué se hizo? Se hizo una especie de análisis DAFO de debilidades, fortalezas, oportunidades y riesgos a nivel nacional, de cara a cómo abordaríamos este Plan Nacional de Cooperación, cómo íbamos a absorber estos casi 140.000 millones de euros que nos asignaba la Comisión Europea para esta recuperación y transformación del país. En este sentido, se fue construyendo esta estructura de capacidades y fortalezas de España y debilidades a través, sobre todo, de las famosas llamadas las MDI, las famosas manifestaciones de interés, que, como sabéis, la mayoría de las mismas partieron de las comunidades autónomas, que iban construyendo sus capacidades, fortalezas y debilidades autonómicas a través de solicitudes de manifestación de interés a sus empresas, a su ecosistema, a sus centros de investigación, a sus parques tecnológicos, como fue vuestro caso, y posteriormente se fueron, a continuación, aproximadamente entre el mes de diciembre, noviembre-diciembre del 20 hasta prácticamente marzo-abril del 21, se fueron definiendo, fueron publicándose las llamadas de interés por parte de la Administración General del Estado a través de distintos ministerios, como fue el Ministerio de Industria para el tema de los PERTES industriales, como fue la manifestación de interés del Ministerio de Medio Ambiente para todos los componentes de eficiencia energética, para el tema de hidrógeno, etcétera, etcétera. Aquí era importante que los agentes del ecosistema innovador fuesen definiendo sus planes de inversión, donde definiesen qué actuaciones core y estratégicas iban a definir en los próximos años, en los próximos 2 o 3 años, áreas de interés, y sobre todo aquí es muy importante la denominación del aliado, los aliados estratégicos, proyectos colaborativos, partners, integración con proveedores y con clientes. Posteriormente vivimos entre abril del 21 y junio del mismo año un diseño y posicionamiento, lo definiré como un bombardeo, ¿no?, de análisis de información, normativa, avances de actuaciones, distintas versiones del plan de recuperación, conclusiones de estas MDIs. Pues aquí era muy importante escuchar, pero observar y filtrar la información. No toda nos aplicaba y podía ser relativamente caótico el dar abasto en, como comentaba el presidente en la introducción, el poder poner en orden toda esta información que en cierta forma pues era muy densa y en muchas ocasiones no me aplicaba a mí como agente. Aquí también es importante interactuar con el ecosistema, comenzar a valorar cuáles podían ser mis aliados estratégicos en los programas, proyectos colaborativos que son clave en este Plan Nacional de Recuperación, donde pues tenía que identificar partners desde centros de investigación, agentes del conocimiento, integración de mi cadena, escuchar a mis clientes para ver qué iban a necesitar en los próximos años, qué requerimientos iban a definir, escuchar al mercado, escuchar a los proveedores, a mis subcontratistas, para ver cómo podíamos integrarnos con sus planes estratégicos, para definir un pool de actores que en un momento dado pudiésemos empezar a plantear proyectos colaborativos. Y muy importante, comenzar a estructurar una base de proyectos. Definiendo este plan de inversión, estructurar o ramificar esos proyectos para los próximos años. ¿En qué momento nos encontramos actualmente? Desde aproximadamente, como sabéis, junio, julio, fue un verano intenso, comenzaron a salir, a abrirse las ventanillas con convocatorias concretas, como fue el PERTE vehículo eléctrico, fue el Misiones cofinanciado con el mecanismo de recuperación, las convocatorias de industria, etcétera, etcétera. Aquí, palabras que vamos a ver a lo largo de la presentación que son claves son intensidades de ayuda. El dinero no va a ser regalado, no va a haber intensidades más allá de las que nos admite el marco de ayudas de Estado,
y el reglamento de exención comunitaria, con lo cual es importante saber qué me aplica en intensidad. Si voy a un proyecto de inversión industrial me aplicará una característica, si voy a un programa con una convocatoria de eficiencia energética o mejora medioambiental me aplicará otras intensidades, o si voy a una temática de investigación o desarrollo experimental me aplicará otras intensidades máximas de ayuda. Es importante tener esto en cuenta. Criterios y valoración, es muy importante que leamos los parámetros de evaluación en las órdenes de base y en las convocatorias para saber qué parámetros se van a tener en cuenta en la convocatoria. Si reúno, mi proyecto va a reunir esos parámetros. DNSH, muy importante este concepto, lo veremos, el principio de no causar un perjuicio medioambiental. Esto es básico, es un criterio de partida y excluyente en todas las convocatorias cofinanciados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en este Plan Nacional de Recuperación, y muy importante los hitos de seguimiento. La Comisión Europea y el Consejo Europeo, como sabéis, nos va a exigir a todos los países, y España es uno de los países, como sabéis, junto con Italia, que está en el punto de mira por ser los mayores receptores de fondos de este Plan Nacional de Recuperación, y nos exigen unos hitos de cumplimiento de avance semestral. Por lo tanto, en los proyectos cofinanciados por el mecanismo va a haber un seguimiento importante y unos indicadores de control. ¿Dónde estamos? Importante aquí destacar varios hechos, como que bueno, pues, al finalizar el año pasado tuvimos que reportar el primer hito de seguimiento a la Comisión Europea, debiendo, como digo, de responder no solo a la Comisión, sino también al Consejo Europeo, al Parlamento, a los distintos parlamentos nacionales, sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos que hubiésemos alcanzado desde el inicio de pandemia en febrero del 2020 hasta junio del 21, el primer semestre. Clave aquí la firma el pasado mes de diciembre del noviembre, perdonad, del Operational Arrangement, del acuerdo de funcionamiento entre España y la Comisión, donde define en detalle cómo se van a verificar estos objetivos ya comprometidos. ¿Os acordáis que habíamos hablado de 212 actuaciones con una serie de actuaciones de inversión y reforma y 400 y pico objetivos a cumplir? Bueno, pues este documento ya establece la letra pequeña, los pormenores de esta verificación de objetivos entre España y la Comisión Europea y cómo se tiene que ir midiendo los indicadores de consecución de estos resultados. Muy importante también, a final del año pasado se aprueban dos órdenes, la 130 y 31. La primera facilita todo lo que es el seguimiento y gestión del plan. Tengamos en cuenta que eso es mucho dinero. Nos encontramos ante la mayor magnitud de fondos que han llegado a España en un ámbito temporal relativamente escaso, con lo cual es muy importante el seguimiento y gestión de estos fondos con todos los agentes implicados que, como sabéis, a nivel de descentralización con las comunidades autónomas es vital, sobre la base de una seguridad jurídica, coordinación y responsabilidad por parte de los agentes, de todos los agentes que tienen que estar en la gestión de estos fondos. El suministro de la información y el seguimiento, como habéis visto, es vital porque cada 6 meses vamos a tener que reportar a la Comisión Europea partiendo de distintos niveles de compromiso con la Administración del Estado, Administración General y Administraciones Autonómicas, con el objetivo que los distintos niveles de administración públicas puedan implementar sus capacidades en todo lo que tiene que ver con la planificación, seguimiento y control de proyectos, ¿vale? Estos puntos son importantes. En cuanto a las cifras, vamos a hablar de las cifras del 2020 y las cifras de 2022 asignadas en el presupuesto general del Estado al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, al Mecanismo de Recuperación y, como sabéis, al hermanito pequeño que es el REACT-EU. Plan General del Estado 2021, fueron asignados casi 27.000 millones de euros, se adelanta vía deuda, nuestro país anticipa este importe vía deuda contra la asignación que tenemos anualmente o la previsión de asignación por parte de la Comisión Europea, con cargo al Next Generation. 2.400 millones aprox van contra el REACT-EU, que es un mecanismo complementario al Fondo Social Europeo y al FEDER, a los fondos regionales, y la mayor parte de los mismos el mecanismo por excelencia y clave que va a ser el MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con casi 25.000 millones de euros. De estos, aproximadamente 17.000 millones de euros van destinados realmente a la política, a reforzar las políticas de competitividad social del tejido productivo.
Aprobación del Plan Nacional de Recuperación, aprobación y ratificación del Consejo y acuerdo al anticipo de unos 69.000 millones de euros, donde se solicita un anticipo por parte del total de la cuantía de transferencias de capital, de ayudas del primer tramo de este Plan Nacional de Recuperación entre el 21 y 23, que son las transferencias de capital, ayudas a fondo perdido, con lo cual España recibe aproximadamente a finales de agosto o septiembre 9.000 millones de euros de anticipo contra esta totalidad. Cada 6 meses, como hemos dicho, previo a cada desembolso parcial, somos sometidos a un examen. El último el primer seguimiento semestral se produce, como hemos dicho, en el mes de diciembre del primer semestre hasta junio del 21 de actuaciones relativas al Plan Nacional de Recuperación, y se solicita el primer desembolso, que serán aproximadamente 10.000 millones de euros en el mes de diciembre del 21, que entendemos que se recibirán en breve, porque a priori la Comisión Europea ha dado fe del cumplimiento del seguimiento de este primer hito de seguimiento. Luego, bueno, estas cifras de ejecución a 31 de octubre del 21 son cifras no avaladas oficialmente, no hay unas cifras oficiales del nivel de ejecución real. Estas son cifras que han salido de distintas fuentes. Se ha autorizado un gasto aproximadamente a finales del año pasado de un 67% de las cantidades consignadas, de ellas comprometidos a un destino, a unas obligaciones ciertas, finalistas, únicamente fueron un 51%, y reconocidas obligaciones con un tercero ya finalista, o sea, realmente adjudicado a un tercero con un compromiso real de asignación, se habla de un importe de un 34%. Si veis, en el último mes ha sido bastante público en distintos medios la gran crítica al gobierno del bajo nivel de ejecución de fondos en el 2021, y realmente podemos decir que las cifras de distintas fuentes pues nos dicen que parece que no más de un 30 o un 35% realmente han sido adjudicadas, hay obligaciones reales con beneficiarios directos en el 21 del importe de los 26.000 euros, 26.000 millones de euros, como sabéis, se comprometió en presupuestos generales del Estado. Se habla pues de una asignación de unos 9.000 millones de euros. Esperemos, y todos confiamos que en el 22 las cifras obviamente sean más coherentes y vayan más a la par de las necesidades de nuestro tejido industrial, de nuestro ecosistema innovador, y también responda a los desembolsos de la Comisión Europea. Importante que tengamos en cuenta dos informes que, insisto, no dan cifras finalistas a nivel global, si dan pues un feedback de cómo va la evolución del plan de recuperación en el 21, y sí da unas cifras realmente interesantes a nivel de los compromisos por comunidades autónomas, que es el último informe. En el 21, los fondos asignados a las comunidades autónomas, a través, como sabéis, de las reuniones que se tienen a través de las conferencias sectoriales entre las unidades competentes de la Administración General del Estado, de los ministerios competentes, y las comunidades autónomas de los organismos competentes en los distintos ámbitos de actuación, a través de subvenciones directas se habla que se ha superado los 11.000 millones de euros. Aquí es importante señalar que las comunidades autónomas es un agente clave en la asignación y en la ejecución, en la adjudicación de estos fondos, porque aproximadamente de estos 27.000 millones que se asignaron en el 2021, más del 50% se transfirieron a las comunidades autónomas para que los gestionasen. Adicionalmente a los 11.000 millones de euros que fueron transferidos a las comunidades autónomas en el 21, hay que sumar unos 1.000 millones de euros del IDAE transferidos a las comunidades autónomas para la lucha contra el cambio climático. Es interesante que en el último informe podéis acceder a un PDF bastante intuitivo, porque se puede ir accediendo a cada comunidad autónoma y vais viendo la distribución por comunidades y por ámbitos sectoriales. Aquí veis pues que las comunidades autónomas, aquella que ha recibido más fondos ha sido Andalucía, con casi 2.000 millones de euros. Le sigue Cataluña con 1.500, Madrid. Bueno, es interesante porque podéis ver el nivel de intensidad por comunidades, y sobre todo
cuál ha sido el desglose por distintos ámbitos de actuación. Obviamente el parámetro, el ámbito de mayor captación de fondos y de mayor asignación ha sido la transición verde, que como sabéis es el pilar clave en el plan de recuperación, seguido por la digitalización. Luego, bueno, pues tenemos el ámbito de la educación y formación profesional, en la protección social, el turismo. Esto que puede ser interesante o es una herramienta que puede seros de utilidad. Esto es el pasado, ahora tenemos que hablar de qué se espera en el 2022. Bueno, pues en los presupuestos generales del Estado, como sabéis, aprobaron a final del año de diciembre del 21, se incluyen ya una partida similar, algo más grande que la del año pasado, de 27.600 millones de euros con cargo a este Plan Nacional de Recuperación, de nuevo anticipándose vía deuda, para que posteriormente se vaya regularizando con las transferencias que nos va realizando la Comisión Europea a través de los seguimientos semestrales. La clave va a estar en el mecanismo de recuperación y resiliencia con casi 27.000 millones de euros y el resto con REACT-EU, que como sabéis es una política más, parece complementaria, como hemos dicho, a Fondo FEDER y Fondo Social Europeo. La partida más importante va a ser la destinada a la palanca 12, visteis cuando iniciamos que se hablaba de distintas palancas y componentes y destacaba la palanca 12 que incorporaba todo lo que tenía que ver con la política industrial con unos 3.100 millones de euros. ¿Qué desembolsos se esperan por parte de la Comisión Europea que regularicen este anticipo de España en presupuestos generales del Estado vía deuda? Se prevé un segundo desembolso en el primer semestre del 22, aproximadamente con algo más de 13.000 millones de euros, y un tercero en la segunda mitad del año con algo más de 6.800 millones de euros. Y se solicitará, bueno, ya se ha solicitado a Bruselas, los primeros 1.200 millones de crédito, que como sabéis esto iría al segundo tramo del Plan Nacional de Recuperación a finales del 23, pero se ha solicitado ya un anticipo para financiar parte del PERTE de vehículo eléctrico conectado que veremos a continuación. Vale, ahora pasamos quizás a la parte más práctica, que es qué esperamos, o sea, qué hemos vivido en el 21 con convocatorias, con programas, algunos ya conocidos porque que vienen incrementando el presupuesto con la cofinanciación del mecanismo de recuperación y resiliencia y otros nuevos. Y sobre todo recomendaciones de lo que estamos viendo en estos programas y convocatorias que están saliendo. Los mecanismos de acceso que se regulan en el Plan Nacional de Recuperación para asignar estos fondos se dan a través de distinta tipología de mecanismos. El primero de ellos son las convocatorias que conocemos, convocatorias tradicionales, que vienen increciéndose, que vienen con mayores presupuestos gracias a la cofinanciación del mecanismo de recuperación y resiliencia. Pues aquí veremos pues, misiones, hemos visto Neotec de CEDETI, hemos visto iniciativas de industria que han venido incrementándose, bueno, pues distintas convocatorias que ya eran conocidas por el ecosistema de innovación. Tenemos licitaciones al uso por parte de la administración pública, luego tenemos procesos de compra pública innovadora y otros mecanismos de cooperación público-privados. Creo que esto es un punto también importante que lo tengamos en cuenta, este tipo de asignación de fondos. Reparto de fondos vía territorialización con las comunidades autónomas, como hemos dicho, son un agente o son agentes clave y cruciales en el proceso de asignación y de cogestión de estos fondos. Se están desarrollando, cerrando convenios para el despliegue de proyectos y convocatorias a través, como hemos dicho, de la mesa de diálogo de las comisiones sectoriales que se reactivan sobre todo a partir de primeros de año del 2021 y más del 50%, como digo, será asignado de esta forma. Destacar también convocatorias para proyectos singulares como las que se están derivando ya de los famosos PERTE y luego pues otra serie de mecanismos que considero más complementarios como la participación del Estado en consorcios, fondos públicos privados, en capital de empresas, otros instrumentos que puedan definirse que estén todavía en proceso de estructuración y la participación en proyectos también transnacionales o proyectos importantes de interés común europeo. Aquí ya empiezo con las recomendaciones y destaco en color verde las que quizás son menos intuitivas para los que estéis aquí, porque son reglas del juego relativamente nuevas. Aquí, como digo, no perdamos nunca de vista las intensidades máximas de ayuda según la tipología de inversión, según si estamos
en TRLs, en tipologías de inversiones con riesgo tecnológico y comercial más altos o más bajos, según sea una inversión industrial o inversión más tecnológica, y según mi tipología de tipología como entidad. Si soy una gran empresa, si soy una pyme, si soy un centro tecnológico, tendré distintas intensidades de ayuda. El efecto incentivador, casi todas, el 90% de las convocatorias, vamos a tener que plantear, me van a financiar, va a ser gasto elegible, aquellos gastos y actuaciones que tenga a partir de la fecha de presentación de solicitud. Esto es importante, no con carácter retroactivo. Tipología de proyectos, como ya sabéis y estamos cansados, ¿no?, de escuchar, se están priorizando los proyectos colaborativos, se persiguen proyectos de impacto y ese impacto se tiene que conseguir con grandes unidades de proyecto. Por lo tanto, es importante escuchar a mi ecosistema, escuchar a mi entorno. Importante conocer el presupuesto elegible, qué gastos y qué inversiones son elegibles y aquellas que estén excluidas para definir bien el presupuesto del proyecto. Volvemos otra vez a los TRLs, a los niveles de madurez tecnológica. Tenemos que saber bien en cada una de las órdenes de base y posteriormente la convocatoria el objetivo de ese programa, hacia qué tipología de inversión y qué TRLs me van a exigir. Y luego me voy a centrar ahora en 4 aspectos que considero claves, que son los criterios de impacto, el DNSH o filtro verde, las medidas antifraude que empiezan a recogerse en algunas órdenes de base y, muy importante, las pistas de auditoría. Criterios de impacto. En estos programas estamos viendo que los criterios de impacto en el bloque de la memoria tiene una puntuación muy relevante el impacto de los proyectos. En algunos casos, como convocatorias como misiones, plan tecnológico de automoción, y en la orden de bases, por ejemplo, del PERTE automoción, la puntuación es, nos estamos jugando casi un cuarto de la nota, un 25%, con lo cual es vital que se redacten de una forma coherente y se tengan en cuenta. No los dejamos para el final como un poco aspectos de relleno, ¿no? Me centro en el core tecnológico de la propuesta, me centro en las sinergias de los socios, es un proyecto colaborativo, pero estas partes de la memoria, por mi experiencia, siempre las dejamos un poco para el final y son cortapega. Ojo, porque a veces nos estamos jugando el que estemos dentro de la nota de corte, nuestro proyecto esté fuera. Y como criterios de impacto, ¿qué se está teniendo en cuenta? Con 10 puntos, o aquí estoy poniendo los ejemplos de emisiones o plan tecnológico de automoción, pero en todas las convocatorias el impacto socioeconómico y ambiental, y sobre todo en proyectos colaborativos, van a ser puntuados de forma bastante significativa, con lo cual tenemos que cuidar cuál es el impacto medioambiental en proyecto, a nivel de eficiencia y también a nivel del impacto social en el ecosistema del entorno. Creación del empleo también se está teniendo muy en cuenta para el desarrollo del proyecto. Durante el proyecto, si va a generarse empleo, y posterior al mismo, efecto secuencial derivado del impacto de este proyecto que ejecuto, detallando hombres y mujeres. La inversión privada que moviliza, medidas de empresa del consorcio oriental a la igualdad de género e inclusión social, importante en muchas de las órdenes se está teniendo en cuenta que se tenga un plan de igualdad e inclusión social, o al menos que se contemple un documento donde se tiene en cuenta estos aspectos, y luego describir el impacto del proyecto en la competitividad de cada empresa en el consorcio. Insisto, estos son los 5 puntos que se recogen en misiones, plan tecnológico de automoción, y más o menos son los que se están recogiendo en la orden de bases de la iniciativa de industria del PERTE de vehículo eléctrico conectado, pero en todos los proyectos individuales en menor medida y colaborativos vamos a ver parámetros de impacto que van a tener una nota relevante. El filtro verde de NSH, el no causar un perjuicio significativo, como sabéis, esto es una variable clave. Uno de los bloques vertebrales del Plan Nacional de Recuperación es la España verde, la transición ecológica, y el filtro verde es una exigencia que aparte es excluyente, si no se cumple, de cualquier convocatoria cofinanciada con mecanismos de recuperación y resiliencia. Toda actuación debe ser compatible con evitar generar costes perjudiciales para el medio ambiente, y eso se va a trasladar a todos los requisitos que se exijan en los proyectos elegibles. Superar este filtro verde. ¿Y qué es este filtro verde? Cumplimentar un formulario que en todas las convocatorias se recoge atendiendo a los 6 objetivos medioambientales del principio del artículo 17 del Reglamento de Taxonomía, que es que tengamos en cuenta la mitigación del cambio climático si se da algún perjuicio al cambio climático, la adaptación al mismo,
la utilización y protección sostenible de recursos hídricos y marinos, que se tenga en cuenta el proceso de economía circular, la prevención y control de la contaminación y, por último, la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Aquí una guía que señalo es la imagen que tenemos a mi derecha, que es una guía para el diseño y desarrollo de estas actuaciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que es interesante que tengáis en cuenta a la hora de la cumplimentación de los formularios que se van a recoger en todas las convocatorias. Deciros que se está trabajando por parte de NACO, las distintas entidades de certificación, en una certificación para cumplir con estos informes de filtro verde, y que en algunas convocatorias van a ser con carácter obligatorio. Ya en PERTEGEBEC se regula como obligatorio la motivación, un informe motivado por una entidad acreditada de que esto se cumple. Hasta el momento no era obligatorio, pero empezamos a intuir que va a ser un documento donde va a tener que pasar por una entidad acreditada. Obviamente, nosotros como consultores en un primer nivel ayudamos a las empresas como otras empresas de consultoría a cumplimentar estos informes y pasar por este procedimiento. Otro tema que empieza a sonar en algunas órdenes de base y que tengamos que tener en cuenta son las medidas antifraude. Que tengamos en cuenta ciertas medidas para el control de esta posible declaración de ausencia de conflictos de interés y que lo tengamos en cuenta. Posibles prevenir, detectar y comunicar o corregir fraude y corrupción. Es un tema importante y la Comisión Europea está incidiendo mucho en estos temas. Que lo tengamos en el radar porque en alguna orden de base se está contemplando. Entonces pueden exigirnos quizás no tener un plan, pero sí tener, cumplir este tipo de checklist o una declaración jurada, ¿vale? Otro punto importante es la trazabilidad de la pista de auditoría. No olvidemos que realmente este tipo de fondos, al igual que FEDER, van a ser sumamente fiscalizados. En este sentido, todas las órdenes y convocatorias se nos exige guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y actuaciones realizadas, es decir, de todos los gastos e inversiones, y la documentación acreditativa del proyecto al menos en los 4 años siguientes de cara a posible fiscalización por parte de la intervención delegada de Hacienda, por parte de la Comisión Europea, que se someterán, o sea, se dice que podrán someterse a medidas de control de auditoría por parte de la Comisión, Parlamento, Fiscalía Europea, incluso la OLAF, la Unidad de Medidas contra el Fraude. Con lo cual, muy importante que se tenga bien fiscalizada la documentación interna. Nosotros aconsejamos que se cree un código de proyecto donde se vayan volcando todos los gastos y pagos de estos proyectos para tener identificado contablemente y perfectamente los gastos vinculados a cada iniciativa cofinanciada con este mecanismo. Aquí simplemente recordaros, yo creo que esta diapositiva la tenéis más o menos todos claro, todos los que trabajéis en el ecosistema de ayudas, he intentado hacer integrar en una visión general las distintas tipologías de actuaciones que se pueden dar en los distintos programas de ayuda financiados con el mecanismo de recuperación y resiliencia por cada una de las tipologías de entidad. Investigación fundamental, pues tenemos que es la intensidad máxima, de un 100%, investigación industrial según la tipología de compañía, iría del 70 al 50, desarrollo experimental de un 45 al 25, innovación en materia de procesos, veis, de un 50 a un 15, todo lo que tiene que ver con ayudas de inversión medioambiental, destinadas a eficiencia energética, inversiones renovables, veis distintas intensidades y, ojo, que es muy importante que las intensidades máximas, como digo, siempre tienen que estar en el marco del reglamento de exención por categorías y en el marco de ayudas de Estado, que realmente son estas intensidades, ¿vale? A nivel de convocatorias, he recogido de arriba abajo por antigüedad, bueno, pues tenemos Neotec, muchas de estas son conocidas por vosotros, que han venido cofinanciadas, incrementada en presupuesto por el mecanismo de recuperación y resiliencia. Tenemos el Neotec, conocido por todos. Dentro de la Neotec, este año ha sido cofinanciada con el mecanismo de recuperación y resiliencia en mayo del 21. Señalo y destaco en verde aquellas que se van a repetir o se prevén que se repitan en el 2022 para que las tengamos en el radar. Eficiencia energética para empresas industriales, os acordáis que esta fue una convocatoria que sale en junio del 21, Fondo de Ayudas a Inversiones Industriales Productivas, la FAID, en antiguo Reindus, julio del 21. Tenemos el famoso programa tecnológico aeronáutico de automoción,
que salieron entre el aeronáutico en mayo y el de automoción sostenible en julio del 21, esto no se prevé que se repita. Misión de ciencia e innovación en julio del 21 sí se prevé que se repita aproximadamente entre el marzo y abril, esta la tenemos que tener errada porque este año quieren plantearla antes de lo que fue este año y seguramente se plantearán nuevos retos, nuevas misiones. Activa financiación industria conectada fue la famosa convocatoria junto con los planes de innovación y sostenibilidad industrial manufacturera que salieron por parte del Ministerio de Industria en agosto con escaso plazo de tiempo, una creo que fueron 18 días y la otra fue 15, con lo cual esta también se prevé, o el objetivo del Ministerio es adelantarla al primer cuatrimestre del año, como mucho el mes de mayo, pues que las tengamos en el radar. Misiones de inteligencia artificial, agosto del 21, esta no se prevé que se repita, convocatoria de proyectos de inteligencia artificial, MOVES proyecto singular en septiembre del 21, retos colaboración, sabéis, recientemente se ha abierto la convocatoria y está siendo cofinanciada con el mecanismo de recuperación y resiliencia, por lo tanto las reglas del juego tienen que seguir las del mecanismo de recuperación. Recientemente sabéis que se han publicado a final de diciembre del 21 las distintas 4 órdenes de base dentro del PERTE de hidrógeno, el de proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético, impulso de la cadena de valor de hidrógeno renovable, proyectos pioneros de hidrógeno renovable, donde se prevé que se abran las convocatorias, hay una de ellas ya abierta para el primer trimestre del 22, cadena de valor de vehículo eléctrico conectado, la famosa convocatoria para cadena de valor industrial, la orden de base salió el 28 de diciembre y estamos a la espera de la convocatoria en febrero del 22, se abrirá convocatoria según nos avanza el Ministerio de Industria como muy tarde hasta mayo del 22 y luego muy importante y señalo, no perdamos en el radar mecanismos como la compra pública innovadora con su doble vertiente precomercial y de tecnología innovadora que se prevé que gane un protagonismo muy importante en los próximos años como asignación de fondos. Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación. Yo creo que es importante que veamos qué convocatorias, qué distintas órdenes de base y convocatorias están saliendo en el paraguas de estos 3 programas estratégicos que ya han sido aprobados por el Consejo de Ministros. Pero primero de ello me gustaría que tengamos claro cuál es el concepto de PERTE. El concepto, tal y como se recoge en el Real Decreto 31 de diciembre del 20, que sabéis es aquel famoso Real Decreto donde se recogen las medidas urgentes para la modernización, la adecuación de la administración pública para tener capacidades de ejecutar esta magnitud de fondos que nos llegaban a través del Plan Nacional de Recuperación, se recoge una nueva figura que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, ni en nuestra ley de subvenciones, ni en la ley de contratación pública, que es esta figura de colaboración público-privada de los famosos, como digo, proyectos estratégicos para recuperación y transformación. Deben de ser proyectos de carácter estratégico con un importante potencial de arrastre. Los PERTE deben ser proyectos de gran arrastre para el resto de la economía y de grandes impactos, que exige una importante colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación, agentes del conocimiento, para dar respuesta a fallos que per se el mercado no podrían resolver. Englobarán a proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre sectores estratégicos y sobre toda la cadena de valor de estos sectores estratégicos, desde proveedores a clientes, más allá del estado de la técnica en el sector y seguidas siempre de un primer despliegue industrial. Tienen que llegar al mercado, tiene que haber una primera aproximación a la usabilidad en mercado. Se deben definir sectores que posicionen a España en puntas de lanza en determinadas tecnologías, no valen todas, tenemos que apostar a cartas que se planteen como cartas ganadoras y la declaración, esto es importante, del proyecto PERTE tiene que ser siempre pasado y aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros y posteriormente por el famoso, que veremos cuando vea la luz, este registro de entidades interesadas como se recogía en este Real Decreto, que a día de hoy, insisto, no existe ese registro estatal. De hecho, en el PERTE Automoción se plantearán los consorcios sin estar inscritos en este registro estatal de entidades interesadas en estos PERTEs. Primer PERTE que dio la luz y que nos dio cierta visibilidad de lo que se intuía que iban a ser estos grandes programas paraguas es el PERTE vehículo eléctrico. Se concibe como una iniciativa integral sobre esta cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado para generar un ecosistema necesario para el futuro desarrollo y fabricación de manera integral, como digo, de toda la cadena de valor, proveedores
colaboradores de vehículo eléctrico y conectado en España. Para ello se articula en dos actuaciones: medidas de impulso a la cadena de valor, convocatorias directas para el sector automoción y medidas que vienen a facilitar al ecosistema, al entorno complementario a las industrias concretas. Estas ayudas complementarias van a ser directas e indirectas a toda la cadena de valor del sector automoción. La definición y articulación del PERTEBEC ha partido de la base de las prioridades expresadas a través del MDI que sacó el Ministerio de Industria entre el mes de diciembre del 20, enero del 21, es decir, se plantea las distintas iniciativas en torno a esas expresiones de interés del ecosistema innovador en torno al vehículo eléctrico que se plantearon hace más de un año. Como veis, y no me voy a detener en exceso, veis aquí el impulso, lo que serían las medidas de impulso al proyecto transformado de la cadena del valor y luego las medidas facilitadoras. Como veis, dentro del impulso al proyecto transformado de cadena de valor, la medida por cuantía más relevante es las líneas de actuación integral, desarrollo y fabricación de vehículo eléctrico conectado, con casi 3.000 millones de euros de inversión pública, que es la famosa orden de bases que salió el 28 de diciembre y que ahora veremos un poco a nivel general en qué consiste. Como sabéis, bueno, pues el MOVE Singulares también lo hemos tenido, ha sido publicado. El Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, que se publicó, salió la convocatoria y se cerró en agosto. Se abrió en agosto y se cerró los primeros días de septiembre con 40 millones y ha sido asignado. Bueno, pues veis un poco cómo se llega a los totales de inversión pública a través de las distintas actuaciones que se esperan. ¿Qué se recoge sin entrar, porque es una orden muy compleja? Os insto a que, si queréis tener mayor detalle, organizamos o forme parte de un webinar que tuvo lugar el pasado 19 de enero, promovido por la plataforma M2F y por Sernauto, la Asociación de Empresas del Sector Automoción, y creo que puede ser interesante para aquellos que tenéis un interés concreto en esta iniciativa, porque nos dedicábamos en más de 1 hora y media a desgranar toda la orden de bases. Y por situaros, esta orden que sale publicada el 28 de diciembre y que se espera la COL en febrero del 2022, el mes que viene, recoge una serie de condicionantes. Voy a ver, aquí recojo las premisas básicas. Se plantea la unidad de medida de un proyecto tractor que esté integrado por proyectos primarios. En bloques obligatorios, nos exigen que los bloques industriales obligatorios cumplamos con todos los bloques, en los voluntarios que cumplamos con 1 de 3, y en unos bloques transversales que, como no podía ser de otra forma, es la formación, la digitalización y la economía circular, cumplamos con los 3 bloques en el proyecto. Se plantea cada uno de los proyectos primarios tiene que responder a las líneas de ayuda que se contemplan, y como líneas de ayuda se prevén líneas de ayudas a la I+D, a la I+D+I. Se contempla otra línea de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética y otra la inversión regional, y una última a la parte formativa. Cada una, como digo, con sus intensidades de ayuda según la tipología de inversión y según la tipología de beneficiario. Este proyecto se plantea de forma colaborativa. Hay que tener firmado un acuerdo de consorcio con carácter previo a la presentación de la solicitud, con la integración de al menos 5 empresas independientes, un agente del conocimiento y, muy importante, se prevé que en todos los proyectos colaborativos cofinanciados con el mecanismo de recuperación, la participación de las pymes sea relevante, y aquí es crucial. Tener el 40% de las empresas participantes en esta agrupación, en este consorcio, tienen que ser pymes, y al menos el 30% de la intensidad de la ayuda, de las ayudas totales a esta agrupación, tiene que ser destinado a este colectivo, a esta categoría de pequeñas y medianas empresas. La agrupación tiene que estar distribuida en al menos 2 comunidades autónomas, y luego pues nos exigen que al menos uno de los socios pertenezca al CNE 291, obviamente, como no podía ser, que sea un OEMS, un fabricante de vehículos a motor. Otro al menos tiene que ser participante, se ha clasificado en el 293, fabricación de componentes. Obviamente pues tiene que haber fabricación de componentes de las piezas para este vehículo. El resto, hay una serie de actividades muy amplias en el anexo 1 de la orden, donde tiene cabida desde proveedores de sector TIC hasta temas de redes 5G, etcétera, etcétera. Hay una serie, un pool de agentes y de socios colaborativos
en múltiples actuaciones, así como agentes del conocimiento. Otro de los PERTEs que ya ha sido aprobado y que ya se ha definido el programa de trabajo es el de salud, el PERTE de salud de vanguardia. La responsabilidad también es importante en estos PERTEs, no es una responsabilidad única en un único ministerio, sino que va a haber una corresponsabilidad. En concreto, en el PERTE Salud de Vanguardia tenemos una responsabilidad entre el Ministerio de Industria, Ciencia y Sanidad. Se persigue una mejora en la salud de la población a partir de la innovación diagnóstica, terapéutica y prevención del Sistema Nacional de Salud y fomentar, muy importante, la generación de un tejido industrial y la creación de un empleo de calidad. Los tres bloques son las tres líneas de actuación más definidas. Es el fomento a la incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras para las fases de diagnóstica y prevención de enfermedades, promover el desarrollo de terapias avanzadas desde el ámbito académico, facilitando, muy importante, la transferencia de este conocimiento a la práctica clínica a través de alianzas con el sector empresarial y el fortalecimiento de las industrias en el sector farma. Y por último, el desarrollo de una plataforma de diseño y producción industrial de medicamentos y vacunas que incrementen nuestras capacidades, nuestra resiliencia ante futuros retos sanitarios. El presupuesto, la contribución del sector público aquí es de unos 982 millones de euros, con la expectativa de una contribución, de un efecto incentivador de contribución privada de casi 500 millones. ¿Cómo se van a destinar este presupuesto? A través de convocatorias, veremos un poco ahora cuáles esperan. Creación de una estructura de I+D para terapias avanzadas en red, la creación de un vehículo de inversión de cofinanciación público-privada en terapias avanzadas. Se prevé la constitución de una sociedad mercantil público-privada con participación de empresas con capacidad de producción en España. Elementos de coordinación e identificación temprana de capacidades en el Sistema Nacional de Salud. Muy importante, volvemos a hablar de compra pública innovadora y precomercial. Convenios con comunidades autónomas, acuerdos en conferencia sectorial e iniciativas y proyectos coprogramados en el seno de la Alianza Salud de Vanguardia. Y por último, las licitaciones públicas. Aquí he hecho un análisis en las líneas que creo más interesantes para el ecosistema innovador, sobre todo para la parte más empresarial. Nos vamos a la línea 2 de innovación y fortalecimiento industrial, donde destacamos los proyectos de colaboración público-privada a través de convocatorias específicas en terapias avanzadas y medicamentos. Y aquí destacar tres actuaciones, tres convocatorias. La nueva misión de ciencia e innovación orientada a terapias avanzadas y medicamentos emergentes, que en el 2021 contó con un presupuesto ya de 31 millones, de los cuales quedó una parte desierta, no se pudo asignar, que se ha traspasado para el 2022. Va a haber una nueva misión de ciencia e innovación destinada al ámbito salud para el 2022 en misiones, con un incremento su presupuesto, entendemos que por encima de los 31 millones. Tenemos la convocatoria conjunta del Instituto Carlos III y el CEDETI. Se espera que sea una convocatoria colaborativa destinada a la innovación vinculada a la medicina personalizada y terapias avanzadas, con unos 20 millones, y se prevé que salga en el primer semestre del año, donde CEDETI cofinanciará y se encargará de la gestión de la participación de las empresas del Instituto de Salud Carlos III de la parte de las entidades del conocimiento. Hospitales públicos, fundaciones hospitalarias, agentes de conocimiento vinculados a este ámbito. Y luego destacar todo lo que tenga que ver con la compra pública innovadora y precomercial, que se prevé, hay un presupuesto de 36 millones de euros que para el 22 y que estará seguramente coliderado por CEDETI. Aquí también destacar, no voy a entrar al detalle de todo, las actuaciones en el ámbito de la inteligencia artificial, donde hemos visto convocatorias en el 21 y se prevé una convocatoria por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a 22 con 40 millones para el Centro Multidisciplinar de Aplicación de la Inteligencia Artificial, Desarrollo de Tecnologías para la Salud. Y luego destacar que va a haber una convocatoria que se prevé en el segundo trimestre del 22 por parte del Ministerio de Industria, de apoyo a proyectos de innovación industrial y sostenibilidad en procesos y productos del sector farmacéutico y de productos sanitarios. Se prevén dos convocatorias, una en el 22 que contará con 32,5 millones en subvención y 25 en préstamo, y en el 23 algo menos de subvención, 17,5, y algo más en prestado de 25 millones. Estemos pendientes porque esta convocatoria puede ser interesante y, como digo, se prevé para el segundo trimestre del año.
¿Qué más? En salud es lo que he visto más relevante para el ecosistema de innovación y sobre todo empresarial. Nos vamos ahora al PERTE, al recién PERTE aprobado de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, el PERTE-ERA. Se compone de medidas, proyectos e inversiones y reformas orientadas al incremento de capacidades industriales, tecnológicas y conocimiento y de modelo de negocio para situarnos en ese liderazgo, en esa punta de lanza de España en el valor y la implementación de proyectos asociados en la transición energética. Se cuenta con una inversión pública de aproximadamente unos 7.000 millones para tecnologías basadas sobre todo en energías renovables, marinas, repotenciación de eólica con reciclaje, biogás, hidrógeno, tecnologías de electrolizadores, materiales, pilas de combustible, movilidad pesada y almacenamiento, todo lo que tenga que ver con sistemas electroquímicos, térmico e hibridaciones y redes inteligentes y flexibles. Aquí vemos también que tenemos una serie de medidas transformadoras para la cadena de valor y tenemos una serie de medidas facilitadoras, como vimos anteriormente en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Tenemos una serie de gruesos, el grueso de las líneas de ayuda van a estar, como no puede ser de otra forma, entre el 22 y el 23, pero la ejecución de proyectos nos permite llevarlos hasta el 26. Las convocatorias inminentes, donde ya contamos con órdenes de base, son las que seguramente ya algunos de vosotros conocéis, el impulso a la cadena de valor de hidrógeno renovable, donde se prevén 250 millones de euros. Tenemos la de proyectos pioneros de hidrógeno renovable, con 150 millones de euros. Proyectos de I+D en almacenamiento energético con unos 50 millones de euros y proyectos piloto para comunidades energéticas con 40 millones de euros. Aquí tenemos un poco un mapa de lo que es un poco la información un poquito masticada de estas órdenes de base. Aquí tenemos lo que sería la de almacenamiento y proyectos de I+D. Van destinadas a tecnologías no maduras, por definir en convocatoria. Se percibe que va a haber una serie que la convocatoria se definirá en estas tecnologías, se definirán a modo, pensamos, de retos. Luego tenemos esta cadena, la orden de bases que regula la cadena de valor del hidrógeno, donde aquí hay una serie de actuaciones dirigidas a I+D, diseño, demostración y validación, despliegue e integración del contexto industrial y, por último, líneas de I+D más dirigido a proyectos consorciales. Tendríamos la de proyectos pioneros en hidrógeno renovable, este hidrógeno verde, destinado más a inversiones en proyectos integrales, en producción, distribución y uso. Aquí es importante destacar siempre la mejora en el componente medioambiental, o sea, el valor diferencial. Tenemos usos industriales, nuevos usos en transporte pesado por carretera, aplicaciones estacionales innovadoras y, por último, la de proyectos pilotos singulares, que en esta, si no recuerdo mal, ya está abierta la convocatoria, creo que finalizará en marzo, sí, el 1 de marzo, para proyectos que impulsan la innovación social y la participación ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica. ¿Vale? ¿Qué previsiones existen para los subsiguientes PERTEs? Como sabéis, bueno, yo creo que leemos o nos alertamos constantemente por comunicados de prensa va a salir el PERTE de economía circular, el PERTE, el otro día un anuncio del PERTE de naval, lo que quiere sacarlo el gobierno. Bueno, yo creo que aquí me voy a centrar en lo que realmente ahora mismo por parte oficialmente en la página oficial del plan de recuperación se traslada tal cual. Tenemos 3 PERTEs ya aprobados en Consejo de Ministros con un programa de trabajo, vehículo eléctrico, salud de vanguardia, energías renovables. Tenemos un PERTE ya anunciado públicamente por parte del presidente, que es el de economía social y de los cuidados, que se prevé que sea aprobado en Consejo de Ministros en el primer trimestre del 22, y también tenemos un PERTE que parece que está muy avanzado, que es el PERTE en español de la nueva economía de la lengua, inteligencia artificial para el primer trimestre del 22. Otros PERTEs que intuitivamente van a ver a luz más o menos de forma reciente o que esperemos en el primer semestre de este año serán naval, aeroespacial o cadena agroalimentaria. También se habla del PERTE economía circular o el PERTE del turismo. Lo pongo en sombreado rojo porque de esto sí se habla o se publicita en algún medio de prensa o en alguna rueda de prensa por parte del gobierno, pero de él no existe, no está del todo confirmado.
En cuanto a la metodología, un poco a nivel de nuestras recomendaciones en la forma de trabajar a las distintas entidades que participen de este ecosistema, quieran participar de esta asignación de fondos a través de distintos mecanismos, recomendamos, o nuestra metodología de trabajo es una metodología en árbol, de más a menos. El plan de inversión es un elemento crucial, es clave, tiene que ser el corazón, la vertebración de cualquier proyecto de inversión. Se requiere realizar un ejercicio de reflexión interna para determinar en cada una de las empresas, de las entidades del ecosistema, dónde se quiere ir, con una visión de futuro pero realizable, o sea, tenemos que ser realistas. Este plan de inversión tiene que estar alineado con la estrategia de la empresa, no debemos definirlo per se a estas convocatorias públicas, sino debe estar en el leitmotiv de la estrategia como compañía. Debemos acotar un horizonte temporal entre 2 a 4 años y en la medida que vayamos avanzando en el tiempo ir revisando ese horizonte temporal. Es muy importante definir las inversiones de CAPEX, las inversiones en activo y las inversiones y las que tengamos a nivel de gastos operativos de OPEX, de las distintas actuaciones que se identifiquen y, muy importante, qué necesidades de financiación real voy a tener, qué capacidad voy a tener de autofinanciarlas por parte de recursos propios y qué necesidad voy a tener de solicitar financiación externa, tanto financiación a nivel quizás bancario como a nivel de cofinanciación a través de estos fondos. Es importante desarrollar una metodología concreta y un plan de acción con objetivos, metas e indicadores e ir avanzando y revisando este plan de acción. Y insisto otra vez que es muy importante definir esas necesidades de financiación, de capacidades propias y de financiación externa que voy a requerir para poner en marcha estas actuaciones de inversión concretas. Clave, como hemos dicho, valorar sinergias y alianzas con agentes de nuestro entorno, escuchar necesidades de nuestro target de clientes usuarios del mercado, qué necesidades van a tener de aquí a unos años, por dónde, bueno, pues qué percibimos de las necesidades de nuestros usuarios, escuchar a nuestros proveedores, cómo pueden integrarse, cómo pueden ser facilitadores para poder implementar soluciones mejoradas en nuestros procesos de producción o en nuestros servicios. Al final nuestro proveedor es nuestro aliado. Escuchar a asociaciones, a centros tecnológicos, para valorar en qué punto están movilizando iniciativas donde pueda integrarme. Esto es vital porque, como sabes, se están movilizando muchas iniciativas agrupadas, colaborativas para poder abordar convocatorias que exigen de esta figura de consorcio de agrupación. Como digo, trabajar desde hoy en configurar este enfoque de árbol, ¿no? Comenzar en la configuración de ese plan estratégico de inversión, ese tronco robusto, que sea realista y realizable. No sirve de nada que construyamos un cristal de naipes o realmente que los mimbres de ese plan de inversión estén construidos sobre aspectos que no van a poder cumplirse. Posteriormente ir configurando esas ramas, quizás las más robustas de esos proyectos más estratégicos y luego las ramas pues, de proyectos más complementarios, no tan estratégicos, que vayan a acudir a distintas convocatorias. Encuadrar esos proyectos ya en la definición de ese Plan Nacional de Recuperación, en esos retos, en esas actuaciones, en esa parametrización de esos retos que se plantean en ese Plan Nacional de Recuperación, definiendo retos, objetivos medibles, dónde encaja cada uno de los proyectos en esos índices de madurez tecnológica, si estoy en proyectos más de inversión industrial, más cercana a la parte de producción, si estoy en proyectos más de desarrollo tecnológico, más de demos, necesidad de participación y roles, a quién necesito para llevar a cabo este planteamiento, si necesito usuarios, si necesito agentes del conocimiento, centros tecnológicos, universidades, a qué subcontratistas o desarrolladores que me implementen soluciones, por ejemplo, de inteligencia artificial o mejora en temas de eficiencia energética necesito para completar este circuito. Muy importante tener mediciones de impacto, medición a nivel energética, medioambiental, posible creación de empleo, impacto en mi ámbito local y elaborar los documentos, como llamamos un documento máster de ese proyecto que me permita ir redireccionándolo o ir matizándolo según la convocatoria a la que vaya. Desde Incotec, ¿qué aportamos? Bueno, pues yo creo que aquí es importante que hemos estado desde el inicio en el conocimiento, en la implementación de todo lo que ha sido las recomendaciones del Consejo Europeo,
de sus flashsheets de la Comisión Europea y las prioridades recogidas en los diferentes documentos. Esto no, realmente las órdenes de base se costean y se están construyendo el Plan Nacional de Recuperación a partir de distintos documentos estratégicos que hemos ido elaborando desde prácticamente el 2018 y 2019 como país. Que nos permiten alinear las diferentes inversiones con este Plan Nacional de Recuperación. Hemos estado muy presentes desde el inicio en todo el proceso de la gestión de estos fondos, desde el mes de mayo de 2019, junio, que se empieza a configurar este posible germen de mecanismo de asignación de fondos a través de Next Generation. Hemos sido muy proactivos en foros, colaborando con distintas asociaciones empresariales, plataformas tecnológicas, Administración General del Estado, gobiernos autonómicos. Colaboramos y estamos colaborando desde el inicio con numerosas empresas de todo tipo, tanto grandes grupos como pymes, como microempresas, como startups, como empresas de base tecnológica de las universidades, en la definición de sus planes de inversión y la estructuración de estos proyectos, que es crucial. Estamos siendo un interlocutor habitual y reconocido en distintos foros, asociaciones y plataformas tecnológicas. Ya se ha comentado de inicio, somos miembros de la Junta Directiva de AFIDI desde hace 9 años, que es la Asociación Española de Fomento a la Financiación de I+D. Somos miembros de la Comisión de Innovación y Sociedad METID desde hace 15 años, de SESNAUTO, y pues como en esta jornada creemos que es esencial aportar nuestro valor añadido en esta labor de comunicación, tanto en medios escritos como en las jornadas en las que se nos invite para dar nuestra visión de la interpretación de los fondos y de cómo ayudar en la vertiente práctica. Y creo que me he excedido un pelín, pero ya por mi parte. Pues fenomenal, Noelia, ha estado genial, muy claro todo, has ido por todas las convocatorias, tenemos muchísimas preguntas en el chat, yo he ido tomando nota de todas ellas, así que si te parece, empezamos a ir contestándolas y de todas maneras, pues las personas que están conectadas, si no han escrito ninguna pregunta en el chat y quieren hacer alguna, pues también pueden encender el micrófono y hacerla directamente, ¿vale? Tenemos de plazo pues unos 20 minutos, así que si te parece vamos a ir empezando respondiendo las primeras preguntas y estamos hasta las 11:30 y como hemos dicho antes, pues la presentación se le va a pasar a todos los participantes con una dirección de email por si quieren mandar alguna cuestión más que no dé tiempo a resolver durante el webinar de esta mañana. David Maza de Mapsy Photonics pregunta que dice que estaría interesado en saber la ayuda activa a startups, que cuándo saldrá la convocatoria, si hay acceso a la documentación que se tendrá que presentar, etcétera. Si puedes comentarle algo en ese respecto. Activa Startup. A ver, yo no controlo de todas las convocatorias, controlamos aquellas que son más, o personalmente, te puedo remitir a compañeros dentro de la unidad de ayudas nacionales del mecanismo. No sé la de Activa Startup realmente dónde ubicarla, te lo podemos mirar y te contestamos. Sí, la de Activa Startup está dentro del Industria 4.0, del Ministerio de Industria, con la EOI. Sí, vale. sí. O sea, ¿es la del Ministerio de Industria dentro de Activa Industria? Sí, vale. de la estrategia Industria 4.0, Industria Conectada 4.0. Vale, creo que se repite este año, pero no tengo claridad sobre las fechas. Te lo podríamos ver. Sí, de todas formas lo vemos y te mandamos la información, David, no te preocupes. Luego Luis Fonseca de CSIC dice que las preguntas preceptivas del filtro verde a la hora de formalizar las propuestas pueden llevar un poco a la confusión porque no se aclara si el impacto era positivo o negativo y puede dar posible a dobles negaciones, ¿no? Que sobre todo, ¿qué opinas tú un poco con respecto al tema del filtro verde? A ver, realmente ahí hay puntos grises, ¿no? Como digo, al final nos hemos encontrado un poco de todo. Lo que sí es importante es que el cumplimiento del DNSH donde más va a impactar son inversiones muy tocantes en terrenos, inversiones sobre todo industriales y convocatorias más industriales. Me explico.
Por ejemplo, la convocatoria a misiones que nos hemos encontrado en Plan Tecnológico de Automoción, la exigencia de cumplir este DNSH, aparte por parte del todo consorcio, era simplemente una declaración por parte del todo el consorcio, pues aquellos proyectos donde realmente el ámbito de tecnología no era tocante a tecnologías medioambientales, sino en otro ámbito, y no había una componente industrial muy clara o muy realista, pues realmente el impacto del filtro verde pues es casi no aplica, por así decirlo. Sí es muy importante que los tengamos muy en cuenta cuando estamos hablando de contexto en el ámbito de actuación del proyecto en tecnologías medioambientales, tecnologías de eficiencia energética, temas donde realmente per se es un tema que tenemos que contemplar, y sobre todo en convocatorias de industria. O sea, en las convocatorias de agosto, la que hubo de sostenibilidad y eficiencia energética, la que se sacó el Ministerio de Industria, aquí era crucial. Era un tema que sí o sí se tenía que tener en cuenta. Insisto, aquí hay un punto muy importante para dar mayor objetividad a este tipo de informes, porque lo que hemos visto es que tampoco los equipos por parte de los evaluadores de los ministerios de turno están tan preparados para analizarlo, y ha sido un poco un aprendizaje para todos. Como os digo, sí tenemos información de que NAC está desarrollando una acreditación para la emisión de informes al respecto por parte de entidad acreditada, que va a ser una exigencia casi de partida en muchas o en casi todas las convocatorias que toquen industria seguro y CEDETI prácticamente. Entonces, bueno, estoy con él en que no queda del todo claro, ¿no?, cuando es una actividad, pero sí es importante la de industria, en las que toquen inversión industrial y toque ámbitos tecnológicos de eficiencia energética, medioambiental, economía circular, se tiene que tener muy claro y analizar muy bien y contar con expertos medioambientales. Perfecto. Una pregunta bueno, no es la primera vez que la escucho, sino que es muy habitual en este tipo de foros. La hace Francés Pérez y dice que una startup muy reciente que todavía no haya facturado ni haya tenido actividad económica, ¿podría acceder a estas ayudas o tiene que demostrar que ya tiene una actividad económica? Sí, se tiene que demostrar que existe una actividad económica, aparte hay una valoración económica importante y a nivel de recursos. Entonces, aquí como startup, yo creo que la única iniciativa a lo mejor que podríais valorar es tema de Neotec o aquellas líneas de financiación, pues por un parte de ENISA, que sabéis que dentro del mecanismo de recuperación sí hay líneas de financiación. Yo aquí no las he contemplado, sí, pero sí hay iniciativas dentro de la palanca de instrumentos a pymes donde sí se pueden contemplar. No sean ayudas a fondo perdido. El caso de Neotec sí es componente de ayuda a fondo perdido y se puede analizar en este caso. Y luego ENISA sí va a contar con iniciativas y mecanismos cofinanciados con el mecanismo de recuperación, que serían préstamos. Perfecto. Luego Covadonga Fernández de Datlight dice, Perte, ¿a qué se refiere realmente que deban dar respuesta a fallos del mercado? ¿Se puede ampliar un poco esto que no me queda claro? A ver, se plantea un poco desde el punto de vista del concepto del Estado emprendedor, ¿no?, de la corriente económica de Mazzucato. No sé si algunos habéis leído el libro, pero se plantea un poco desde el concepto de que el Estado tiene que bajar al terreno de juego y en aquellos retos tecnológicos donde realmente por sí mismo el ecosistema innovador no va a tirar, tiene que ser el que ponga, por así decirlo, planteé la primera apuesta importante con importes, volúmenes de inversión significativos para tractorar este ecosistema. El vehículo eléctrico es un claro ejemplo, el hidrógeno. Per se, no va a haber una iniciativa privada que lidere que España sea pionera en llegar a un hidrógeno verde, o en que haya un fabricante de vehículo eléctrico que apueste. Entonces, lo que se define es que haya ciertos ámbitos tecnológicos en los que España pueda posicionarse estratégicamente, que per se el ecosistema innovador o la industria no vaya a tractorar por se. Entonces, se exige esta corriente económica, lo dice que el Estado está para poder tractorar y ser el que asuma el primer riesgo, o asuma el riesgo tecnológico inicial para estas líneas tecnológicas, ¿no? Perfecto. Luego hace una reflexión Luis Fonseca también diciendo que la intensidad de financiación en la investigación es del 100%, pero sin cubrir el coste del IVA, y esto hace que los proyectos sean deficitarios. A ver, el IVA, sabéis que siempre, cuando es un IVA repercutible, siempre es un gasto no incluido, es un gasto excluido.
En el caso de centros, universidades o centros públicos, hospitales, etcétera, fundaciones hospitalarias, fundaciones de investigación donde el IVA no sea repercutible, sabes que sí puede ser un gasto elegible en ciertas convocatorias, ¿no? Pero tengamos en claro que per se el IVA no es un gasto incluido como gasto elegible, salvo las excepciones que conocéis. Claro. Luego, Kate Laborio dice, ¿cuáles son los sectores a los que van dirigidas estas ayudas? No recuerdo yo a qué ayuda se refería. No sé si Kate, si quieres comentarlo por micrófono, ¿a cuál te referías concretamente? Porque ahora no sé si tú ahora de qué convocatoria en concreto. Bueno, mientras Kate lo pueda decir, luego teníamos también una duda de María José Trinidad de Cecitex sobre la convocatoria del hidrógeno, que bueno, yo ya le he mandado el enlace de la convocatoria que estaba publicada. Y luego también nos preguntaban, bueno, por su parte Javier Larrañeta decía bueno, que se espera que el tema del cumplimiento del filtro verde no se convierta en un negocio del cumplimiento para las consultoras y que NAC facilite un sistema gratuito para las pymes y empresas en general. Y luego Celia Rodríguez comentaba si podías volver a explicar un poco el informe motivado del filtro verde, qué se requerirá a los proyectos y su certificación, y si este informe se pedirá al final del proyecto o ya en la solicitud del mismo hace falta aportarlo. A ver, insisto, no existe ahora mismo un informe motivado. O sea, quiero dejar claro que no existe un informe, ahora mismo no existe una acreditación para el DNSH. Lo que he transmitido o quiero transmitir es que se nos ha informado a través de alguna entidad certificadora. De hecho, en la jornada en la que participé el otro día, el PERTE de vehículo eléctrico, se invitó a la responsable de certificación de QA para que trasladase la información de primera mano. ENAC se ha sentado con las entidades de certificación para trasladar que debe, por establecer una transparencia mayor en este informe y en la evaluación de este filtro verde, este informe que, insisto, no es España el que lo exige per se, sino que es la propia Comisión Europea la que exige para toda actuación que se cumple el principio de taxonomía. No existe ahora mismo una memoria o unos requisitos. Intuimos que obviamente va a ir en línea con lo que se está exigiendo en los distintos cuestionarios, que todos estén familiarizados en las distintas convocatorias, y lo que se va a hacer es una parametrización a nivel de un requisito normativo que cumpla, no exigiendo mucho más de lo que se pide en los formularios por parte de la Comisión Europea. Plazos, ¿cuándo se va a exigir y no? A ver, yo me remito a un hecho, que es la orden de bases del PERTE vehículo eléctrico, ya se regula esa exigencia. En la convocatoria veremos la letra pequeña, pero lo que se dice es que durante el proceso, que si en solicitud no se tiene, lo suyo es que en la solicitud se pudiese contemplar ya que se va a contar con una entidad acreditada para la emisión de ese informe. Si no se tiene en solicitud, dado que no existe la acreditación a día de hoy, lo que se dice es que durante el proceso de evaluación se requerirá a los interesados. Con lo cual, lo que yo preveo es que vaya siendo una exigencia que la medida que la acreditación, que se prevé que sean breves meses, se cuente con ella, sea algo que tengas que entregar junto con la solicitud, o si no, como sabéis, en el periodo de subsanación, una vez que se ponen a revisar la parte formal y la parte documental, nos lo exijan. Pero sí va a haber una exigencia que antes de concluir el proceso de evaluación de cualquier convocatoria cofinada con mecanismo de recuperación, e insisto, a lo mejor no en todas las convocatorias no lo exijan, pero en aquellas donde sí se toque aspectos de industria, donde se toque esos aspectos medioambientales, de tecnologías vinculados al medio ambiente, etcétera, sí va a ser, entiendo que un requerimiento. Perfecto. Luego también has comentado que existe un registro de entidades interesadas en colaboración con la administración que aún no está definido. No. Bueno, no son entidades interesadas en la colaboración. En el Real Decreto de adaptación, ¿no? ¿Os acordáis en diciembre del 20 para adaptar todo lo que es la normativa y la forma de proceder, la administración pública, a este Plan Nacional de Recuperación, se recoge el famoso registro de entidades PERTE, ¿vale? Ajá. Ese registro, a día de hoy, todos estamos esperando si va a existir o si no va a existir. Eso es. Porque me remito a un hecho. Tenemos ahora mismo la orden de base del PERTE vehículo eléctrico, tenemos la convocatoria inminente en febrero y ese registro no existe. Pero sí van a existir agrupaciones que tienen que conformar un acuerdo de consorcio
que deberían estar inscritas. Me explico. Sí. La idea es que exista un registro donde las distintas agrupaciones que quieran acudir a estos PERTEs, hablo de agrupaciones y entendemos, por entender, esto es es un poco mi impresión, habrá otras entidades que no sean agrupadas, porque como veis, en el PERTE Salud de Vanguardia, en el PERTE de vehículo eléctrico y en el PERTE de hidrógeno hay iniciativas también para proyectos individuales. Entonces, nuestra pregunta es, ¿solamente se inscriben las agrupaciones o todas las entidades interesadas en participar? No os puedo contestar porque a día de hoy ni se ha reglamentado, o sea, se esperaba una reglamentación de ese registro y ver cómo se iba a operar. A día de hoy no existe, ¿vale? Entonces, de momento, contestación, ¿puedo optar como candidato a estos PERTEs que se están abriendo sin estar registrado? La contestación es sí, porque no existe ese registro a día de hoy. Esa es un poco la duda, sí. Y es una duda que nos planteaba Patricia del Planetario de Aragón. Perfecto. Y luego también nos preguntan, para la siguiente pregunta que tengo yo aquí ya lío, dice, cuando hablamos de que participen empresas de varias comunidades, entiendo que parte de la financiación vendrá de las comunidades autónomas. ¿Cómo se dividirá? ¿Se presenta en cada delegación No. A ver, aquí la Comisión Europea ha sido, concretamente, cuando hablamos de varias comunidades, quiero ir a hechos, ¿vale? Por no generalizar. Yo la única convocatoria donde he hablado que se exigían al menos 2 comunidades autónomas ha sido la orden del PERTE de vehículo eléctrico, donde ya nos dan unas reglas de juego muy concretas. Y me voy a remitir a la concreción, porque si no, en los futuribles todavía no los tenemos claros. Entonces, en esa convocatoria nos exigen al menos dos comunidades autónomas. ¿Significa eso que voy a tener que ir por la ventanilla? Me invento, de Andalucía y de Extremadura porque son las 2 comunidades. No, tú vas a ir a la ventanilla del Ministerio de Industria. Y la financiación va a ser por parte del Ministerio de Industria. Aquí la Comisión Europea fue muy clara, no va a haber, no va a ser cofinanciado por las comunidades este tipo de iniciativas del PERTE a priori, ¿vale? Sí va a haber, como veis, dentro del PERTE vehículo eléctrico había una línea que era la línea de inversión industrial, ¿os acordáis? Que había línea de I+D, línea de eficiencia, línea de inversión industrial. La línea de inversión industrial se va a ir contra, va a ser parecida a lo que es las zonas asistidas, o sea, realmente va a ir, el reparto de fondos va a ir en función a las zonas, en función de si es zona O B, el mapa de zonas asistidas, pero va a ser todo a través del Fondo Ministerio de Industria. Como sabéis, va a tener casi unos 1.700 millones de subvención a fondo perdido para esta iniciativa y otros tantos hasta llegar a los casi 3.000 millones de préstamos reembolsables, pero va a ser contra esos fondos, no va a ser con una cofinanciación autonómica. Concretamente esta orden y la distribución o la exigencia de las comunidades autónomas. Vale, esta era una pregunta de Pablo de Ocilum, para que él se sitúe. Bueno, luego yo creo que ya la has contestado, pero Pilar Riaño nos pregunta si habrá PERTE regionales gestionados desde las comunidades autónomas. Esa es la gran incógnita, me consta porque estamos trabajando con distintas comunidades autónomas que ha habido varias solicitudes formales de contar con una figura de PERTE autonómico. De hecho, se están configurando o se han configurado hacia ya, se ha trabajado en la configuración de posibles proyectos bandera autonómicos, pero a día de hoy hasta donde puedo saber, no va a haber la misma figura del PERTE autonómico. Sí tener en cuenta que en estas comisiones sectoriales, o sea, estas comisiones de trabajo entre la Administración General del Estado y comunidades autónomas en las distintas competencias delegadas, sí se están transfiriendo esos fondos a través de distintos mecanismos. Como digo, hay muchos mecanismos y esos mecanismos son convenios de financiación que verán la luz en distintas convocatorias autonómicas. Tengamos en cuenta que, como decíamos, el 50% de los fondos anualizados se transfieren a las comunidades autónomas para que ellos, dentro de sus competencias delegadas, de las distintas materias que sabéis que tienen competencias delegadas, como es empresas, salud, sistema medioambiental, recursos hídricos, saquen sus convocatorias consensuadas con la administración, con el organismo competente de la Administración General del Estado. Podría darse que hubiese un programa colaborativo en hidrógeno o en gestión de recursos hídricos que funcionase parecido a lo que es esa configuración de proyecto tractor. Podría darse, pero no el PERTE como lo entendemos o como lo regula lo que me he visto en la normativa de diciembre del 20, donde se regulaban un poco las condiciones, ¿no?
Vale. Perfecto, me voy a saltar un poco el orden de las preguntas porque acabas de poner Javier Herrero de Smart Health TV Solution una pregunta que dice que en cuanto a la información de las comunidades autónomas, si sabes cómo están abordando la información a las empresas, si se va a crear o se ha creado una web similar a la estatal que tú has comentado. Cada comunidad autónoma está funcionando, sabes que ahí no existe una pauta, ¿no? O sea, me consta, por ejemplo, que Asturias sí creo que ha definido una especie de puerta de entrada donde va sacando las convocatorias, está bastante intuitiva. En el País Vasco creo que también. Cataluña creo que también ha definido por parte de Acció una unidad de Next Generation, ¿no? O sea, tenéis que, sobre todo, digo, la unidad en cada comunidad autónoma que está un poco encargándose de ser un poco el punto de conexión de estos temas, normalmente es la unidad de fondos regionales, es fondos regionales que dependen normalmente de la Consejería de Economía, ¿vale? En algunas comunidades se están creando las unidades de Next Generation, pero normalmente, ya os digo, por ubicaros, dependientes de las consejerías de economía, ¿vale? Perfecto. Luego también Covadonga Fernández de Datlight pregunta si sabes cuáles son las próximas convocatorias en el sector sanitario hospitalario y en qué condiciones, intensidades, plazos, etcétera. Yo creo y que si hay algo previsto para 2022. A ver, en 2022 os he señalado, en el PERTE de Salud de Vanguardia, os señalé en verdecito las que eran más interesantes para el ecosistema de innovación. Entonces ahí pues sabemos que va a haber una misión de salud. Hemos pedido el ecosistema que sea más general, porque sabéis, el año pasado se quedó el 50% o más de los fondos desiertos porque entendíamos que era una misión muy nicho, excesivamente nicho para el ecosistema nuestro. Entonces, creo que nos han hecho caso, que va a ser una misión más transversal con mayor cabida a más cosas. Quedaron desiertos casi 20 millones que nos asignaron en la emisión del año pasado, que se reasigna la convocatoria del 22. Y a priori, aquí, por favor, cogerlo con pinzas, la información que tenemos a día de hoy es que el objetivo, la previsión de CDT es que la convocatoria de emisiones salga en torno al mes de marzo o abril. Esto es su previsión, otra cosa será luego, todos entendemos que luego puede haber decalaje. Lo que no quieren es caer en como cayó el año pasado y sacarla en verano. Otra convocatoria interesante es la que os señalo, se está elaborando ahora mismo entre el Instituto Carlos III de Salud y el CEDIT, una convocatoria que creemos que puede ser interesante, que va a ser de cooperación público-privada entre el ámbito hospitalario público, fundaciones hospitalarias, agentes de conocimiento y el entorno privado, industrias, empresas del conocimiento, etcétera, donde CEDETI va a coordinar toda la parte empresarial y el Instituto Carlos III toda la parte, como digo, de la parte hospitalaria pública. Creemos que puede ser una convocatoria interesante, si no recuerdo mal eran casi 40 y pico millones de euros y esta se prevé que salga en el primer semestre del año, del 22. Creo que es otra convocatoria para tener en el radar. Luego es muy importante, va a haber una convocatoria en el 22 muy potente de compra pública innovadora, que era dotada por casi 40 millones de euros también para el ámbito sanitario por parte de CEDETI. Creo que es un mecanismo que también lo tengáis en el radar porque es interesante. Y luego industria, creo que también os destaqué, esto más para el sector industria farma, pero que al final puede haber un ecosistema de proveedores a este sector industrial con una convocatoria muy parecida a la que se salió el año pasado en agosto para el tema de sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética para el ámbito industria farma, que esa se prevé que salga, si no recuerdo mal, se hablaba del finales del primer semestre, o sea, ponte mayo o junio. Y luego otra serie pues, de convocatorias que irán viendo la luz, ¿no? Pero yo entiendo que estas pueden ser las más interesantes para el ecosistema más empresarial. Perfecto. Bueno, te voy a preguntar 2 preguntas más y si quieres lo dejamos ya ahí y el resto de preguntas pues ya las contestas tú por email. Comentar que Mónica Juguera preguntaba también otra vez por el programa Activa Startups, lo mismo que hemos dicho antes con la otra persona. Le mandaremos la información que ahora mismo no disponemos de hecho, está mi compañera Miriam. Yo creo que Miriam es la responsable de negocio de Madrid y yo creo que ella, a las que yo, porque por operativa no controlo el detalle de todas las convocatorias del mundo, ella, o sea, delegaré en ella la contestación de las que sean mucho más concretas a nivel de detalle, ¿vale? Sin embargo, yo sigo pensando que eres la persona que más sabe de convocatoria. A ver, bueno, hay muchas que se me escapan. Yo estoy quizás en las más estratégicas, en las más, ¿vale?
Bueno, luego han comentado también que por lo visto también se ha anunciado el PERTE del agua hace poco y preguntaban por Sí. información al respecto. Ahí, a ver, yo creo que existe cierta confusión porque se planteó por parte de la ministra de Medio Ambiente y Transición Ecológica el anuncio del PERTE de economía circular y luego se anunció el de las economías de agua. Yo creo que la que se habla de economía circular va a ir muy focalizada al circuito del agua, ¿vale? A toda la parte. Entonces, sí se plantea o la previsión es que ese PERTE parece, por la información que tengo en el Ministerio de Medio Ambiente, es que está muy avanzado, que quieren darle visibilidad rápido, pero a ver, lo que no quiero caer aquí es en también movimientos de intereses políticos, es decir, se ha anunciado, creo que cuando hablan de economía circular es el del agua, o sea, creo que es el tema de recursos hídricos para tratarlo como tal y puede haber algo más involucrado en la parte de economía circular. Y yo creo, mi impresión es que este va a ser rápido, creo que interesa que salga, si no es en febrero, en el mes de marzo, pero esto es intuición mía, no es... Vale. Era una pregunta de Celia Rodríguez y Raquel Olmedilla pregunta si en el proyecto de salud de vanguardia estaría incluida la utilización de inteligencia artificial o machine learning. Sí, ¿habéis visto alguna convocatoria donde se va a tratar a través de la Secretaría de Telecomunicaciones? Y sí, obviamente hay una parte importante para la implementación de este tipo de tecnologías. Vale. Luego Carolina Martínez dice que no le ha quedado claro si los nuevos productos, por ejemplo, tendrían cabida dentro de los fondos. A ver, todo lo que es la innovación supone una mejora, una adaptación de servicios, productos nuevos o mejorados. O sea, tendríamos que valorar qué se interpreta por ese nuevo producto, porque todo lo que tenga que ver con el mecanismo de recuperación tenemos que involucrarlos con la generación de esa mejora o implementación de tecnologías para abordar nuevos retos, nuevos productos, nuevos accesos al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo que si se trata de un nuevo producto, una mejora de un producto existente para abordar nuevos retos, especificaciones, requerimientos, adaptación a la tecnología, mi contestación sería que sí. Luego María José Trinidad, que dice que se le ha cortado la conexión varias veces, que no sabe si se ha comentado que Perdona, si Soledad, hablamos de nuevos procesos, nuevos servicios o mejoras en los procesos que tengo que implementar para llegar a esos nuevos productos o servicios, ¿vale? Que es todo el circuito de la cadena. Sí, sí, perdón. Vale, perfecto. Que como decía María José Trinidad, pedía información sobre el PERTE agroalimentario, que no sabe si hay información que, vale, que dice que se le ha cortado varias veces la conexión y no sabía si Es habíamos otro de los comentado. PERTEs donde, bueno, pues realmente parece que va a haber la luz, pero llevan diciendo que va a haber la luz desde prácticamente el mes de octubre. Entonces, nosotros en alguna asociación, concretamente en Megametí, que estamos trabajando en alguna iniciativa en la Comisión de Industria y bueno, pues intentamos ir avanzando, pero ahora mismo información oficial no hay ninguna. Vale. Ya vamos a terminar. Izaskun de Space Robotics Worker pregunta si existe alguna ayuda específica para invertir en recursos como software de simulación. A ver, esa pregunta yo creo que tendríamos que ir al margen de esto, ver un poco qué interpreta por software de simulación, en qué contexto, para abordar qué reto, qué objetivo tiene, ¿vale? Mi contestación es que podría abordarse, pues sí, pero tendría que verse cuál es el objetivo de la implementación, qué objetivo tiene esa adaptación de ese software de simulación. Vale, y luego para terminar, también por YouTube nos han llegado preguntas, ¿vale? En concreto de Almudena Alcaide, de Inserta Innovación, que dice que no le queda claro cuáles son los criterios específicos para determinar si una entidad es un centro privado de I+D+I. Es decir, el párrafo donde ella ha visto el contexto dice otros centros privados de I+D, centros con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro. Que me ¿Se debe decir mejor. en el estatuto de la asociación que la actividad principal es la investigación o puede ser solo una más? Yo creo que eso tenemos que verlo en detalle, en qué convocatoria, depende de la convocatoria, o sea, no existe una regla general, sino habría que ver qué te habilita por estatuto a participar, qué condicionantes tienes de aceptación o no de préstamo de ayuda y en qué tipología de convocatoria podría plantear. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí quedan más preguntas, pero yo creo que lo vamos a dejar ahí. El resto de preguntas os la pasaremos y la podemos responder por email.
Voy a recordar que la presentación magnífica que ha hecho Noelia Escobar la vamos a mandar a todas las personas que se han registrado, la vamos a mandar vía email con los datos de contacto de Noelia o de su equipo, por si os queréis poner en contacto con ellos para profundizar. Así que yo, sin más, el objetivo de hoy era intentar que el máximo número de las empresas y entidades de los parques científicos y tecnológicos españoles tengan un poquito más claro cómo está el panorama de las ayudas de los fondos de recuperación, porque el objetivo de la asociación es que participen el máximo posible de estas entidades. Queremos ayudar a que todas las entidades tengan oportunidad de participar en estos fondos, porque son unos fondos, es una gran oportunidad para cambiar el sistema económico, para ser mucho más competitivo y para que nuestro país se recupere. Muchísimas gracias, Noelia Escobar, porque desde mi punto de vista has hecho una exposición muy clara, muy completa de todo lo que tenemos por delante, que no es poco. Te agradezco enormemente tu tiempo, tu disposición y muchísimas gracias a todos los que habéis estado, que hemos tenido cerca de 400 personas conectadas entre Zoom y nuestro canal de YouTube, y vamos a seguir apoyando a todas las entidades que tengan interés en participar. Se pueden poner en contacto también con la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Ahora en el chat pondré también nuestros datos de contacto, que como digo, nuestro objetivo es que los parques científicos y tecnológicos y sus entidades accedan de forma masiva a las ayudas del Fondo de Recuperación, y para ello vamos a poner durante todo este año nuestro gran empeño. Así que muchísimas gracias, Noelia, el equipo de Incotec magnífico, y que es un gran aliado también de la Asociación de Parques para conseguir este objetivo, y vamos a trabajar mano a mano para conseguir ese objetivo que comentamos. Muchísimas gracias a todos. Agradeceros a todos por el tiempo, espero haber cumplido la expectativa, y tanto en mi persona como mi compañera Miriam, que quizás es la persona que está apoyándome en todo esto a nivel más directo, estamos a vuestra disposición. Y bueno, qué ánimo, esto yo creo que entre todos tenemos que establecer esa base, como decía un compañero, ¿no? Yo lo he visto, se ha quedado con la palabra, ¿no?, de generar esa punta de lanza para España. Ha sido un placer y de verdad un orgullo el que me hayas ofrecido el colaborar en esta jornada. Genial, muy bien, pues nada, voy a poner aquí en el chat rápidamente para todos también nuestros datos de contacto, mi dirección de email. Yo sé que Miriam también ha puesto, Miriam de Incotec ha puesto también los datos de contacto de Miriam. De todas maneras, os facilitaremos, como digo, la presentación con todos los contactos para echaros una mano en todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Noelia, y seguimos en contacto. Venga, cuidaros. Hasta luego. Adiós, adiós.